Hola, tengan un cordial saludo a todos mis estudiantes. Quien les habla es el profesor Brian. En esta oportunidad desarrollaremos un tema de geografía llamado la cartografía. ¿Qué vamos a entender por cartografía? Bueno, primero hay que ir al origen etimológico. La palabra cartografía está compuesta de dos palabras, chartis y grafos. La palabra chartis va a significar mapa, cartas, y la palabra grafos significa descripción o estudio. Entonces, si unimos las palabras, significaría la descripción o estudio de los mapas, ¿sí? Esa sería la primera parte. Vamos a ir completando. Chartis, que significa mapa, y grafos, que significa la descripción. La descripción. Ahora vamos a definirlo. ¿Qué vamos a entender por cartografía? La cartografía será la ciencia, técnica y arte que representa la superficie terrestre en documentos, en distintos documentos, ¿sí? Se dice que la cartografía viene a ser una de las ciencias más antiguas, incluso más antiguas que la geografía, porque recordarás que el hombre, antes de empezar a escribir, empezó a hacer dibujos. Y uno de esos dibujos que más necesitaba era la ubicación de donde se encontraba. Entonces, se dice que la cartografía tiene un origen más antiguo todavía, ¿no? Muy bien. Ahora lo que vamos a ver será cuáles son los principales elementos de los documentos cartográficos, en especial de un documento, el mapa, ¿sí? ¿Cuáles son los principales elementos que hacen que este mapa sea considerado como tal? Veamos. Primero, a mencionar que el mapa se divide en dos tipos de mapas. Mapas temáticos y mapas topográficos. ¿Sí? Topográficos. Ten este datito. ¿Qué vamos a entender por mapas temáticos? Como el nombre se refiere, se va a referir a un solo tema. Es un mapa que trata de representar la Tierra, pero referido a un tema. En especial, por decirlo, si quiero el mapa de los minerales, dibujo el mapa de un país señalando los minerales. Quiero un mapa señalando los aeropuertos y puertos. Entonces está el mapa. Quiero un mapa que se refiere a los tipos de suelo. También puede existir, ¿no? Tipos de suelo. Mapas edafológicos, recuerda. Otro tipo de mapa viene a ser los mapas topográficos, que son un poco más generales. Y lo principal que toman los mapas topográficos viene a ser la representación de la superficie terrestre. Es decir, toma los suelos, los representa tal como son y los va a dibujar en distintos documentos, ¿sí? Muy bien, vamos ahora a cuáles son los elementos más importantes. Primero, la leyenda. ¿A qué llamaremos leyenda? Bueno, ¿cómo sabemos que un mapa, qué información nos quiere dar? Entonces debemos recurrir a ciertos símbolos, ciertos dibujitos que aparecen en el mapa, no en un cuadrito que está debajo. En ese cuadrito está toda la información de ese documento, ¿sí? Por eso te pongo leyenda, conjunto de símbolos y gráficos que representan, que emplea el mapa, que va a representar la realidad, ¿sí? Si ves un puntito, representa quizás las ciudades más importantes, las capitales. Si ves un cuadradito o un avioncito, representa aeropuertos y todo eso. Entonces, la leyenda viene a ser eso, conjunto de símbolos, ¿sí? Segundo elemento y más importante sería la escala. ¿Qué vamos a entender por escala? Bueno, la escala viene a ser la representación o la relación que existe entre la realidad y el documento. Son proporciones muy distintas y grandes, entonces eso viene a ser escala. Te pongo ahí, es la relación que existe entre lo representado en el documento y la realidad. ¿Qué proporciones hay? Y en los mapas vamos a encontrar dos tipos. De este tipo, en un gráfico, parece un tablero de ajedrez, y una fracción. Cuando encontramos este tipo de dibujo, estamos hablando de un tipo de escala gráfica. Tipo de escala gráfica. Tipo de escala gráfica. ¿Sí? Gráfica. Y cuando encontramos en una fracción, es un tipo de escala numérica. ¿Sí? Muy bien. Vamos por ahí. Ahora, con respecto a la escala, aparte de los tipos, también tenemos clases de escala, ¿sí? Presta atención a esta fracción.
Normalmente es lo que más viene y pregunta. Al elaborarse una escala, hay una relación. El de arriba va a representar el documento. El de arriba va a representar el documento. Y el de abajo va a representar la realidad. Y como tú sabes, el documento es más pequeño, ¿no? Por eso el de arriba va a ser números más grandes. Y ambos están expresados en centímetros. ¿Sí? Por eso no se pone, porque los centímetros se simplifican. Pero ahí está. Se sobreentiende que están expresados en centímetros. Muy bien, ahora veamos cuáles son las clases de escalas. Cuando tengamos en el denominador cifras de 1 a 50.000 centímetros, estamos hablando de una escala grande. De una escala grande. ¿Qué significa eso? Que el documento con la realidad no se ha deformado, no se ha achicado demasiado, ¿sí? Se ha mantenido, se ha reducido poco. Cuando veamos abajo en el denominador de 50.001 a 200.000 centímetros, estamos hablando de una escala mediana. Mediana. Y cuando veamos en el denominador de 200.001 a más centímetros, nos estamos refiriendo a una escala pequeña. ¿Sí? Ten cuidado, es una pequeña. ¿Qué significa esto? Que el documento, para que entre en la realidad, se ha tenido que reducir increíblemente. Se ha tenido que reducir. Por eso, ¿qué tipo de documento cartográfico trabaja con esta escala pequeña? Bueno, ¿qué tipo de documento tiene que achicarse lo más que se puede de la realidad para poder dibujarlo? Los mapas. Los mapas. Los mapas vienen a ser un ejemplo de ello. Otro ejemplo sería el globo terráqueo, que también se tiene que reducirlo, ¿no? Para que pueda entrar todo. El globo terráqueo. El globo terráqueo. Globo terráqueo. En el ejemplo de escalas medianas, ¿quiénes utiliza? ¿Qué tipo de documentos utiliza? Eso viene a ser las cartas. Las cartas. Las cartas. ¿Quiénes utilizan la escala grande? Vendrá a ser los planos. Los planos. ¿Por qué? Como te dije, la escala grande significa que no se ha reducido demasiado. Y claro, un plano, no hay una diferencia notable a diferencia de un mapa mundi, ¿no? Que se ha reducido toda la realidad para que pueda entrar en un documento. Muy bien, chicos. Eso viene a ser las clases de escala. Ahora, veamos tercer elemento de los mapas. Las proyecciones. ¿Qué vienen a ser las proyecciones? Para poder dibujar ciertas partes de la Tierra, vamos a tener que utilizar documentos. Y estos documentos se tienen que adaptar a estas partes de la Tierra. Como la Tierra viene a ser de forma esférica, el documento se tiene que adaptar a ciertas áreas. Y vamos a encontrar ciertas técnicas, ¿sí? Vamos a ver estas técnicas que ayudan a dibujar la realidad o dibujar la Tierra. Veamos. Primero, el tipo de proyección cilíndrica. Cilíndrica. ¿Y por qué le llaman cilíndrica? Porque el documento tiene que adoptar la forma de un cilindro para representar parte de la realidad. ¿Y qué cosa quiere representar? Bueno, notarás que este cilindro, al dibujarse sobre la Tierra, está tocando la parte del medio. Es decir, está tocando las partes de las zonas. ¿Qué es lo que está en el medio? Las zonas tropicales. Entonces, ¿qué grados abarca? Bueno, el medio, que es 0 grados hasta 30 grados. Latitud sur, de 0 grados hacia arriba, 30 grados, latitud norte. Entonces, la proyección cilíndrica trata de dibujar parte de la Tierra que comprende de 0 a 30 grados, latitud norte, latitud sur. A esta zona le conocemos como zonas tropicales. Y eso es lo que vamos a poner acá abajo. ¿Qué zonas representa o para qué sirve la proyección cilíndrica? Para representar las zonas tropicales.
¿Qué latitudes abarca? De 0 grados a 30 grados. Muy bien. Ahora veamos otro. La proyección cónica. Cónica. ¿Para qué va a servir este tipo de proyección? Bueno, el documento tiene que volverse en tipo de un cono, ¿no? En forma de un cono. Y va a representar estas zonas. Estas zonas. Estas zonas. Muy bien. La latitud que abarca será de 30 grados a 60 grados. Y ese cono, de la misma forma, hacia abajo. Lo que ahora estamos trabajando con el norte, hacia abajo, sería de 30 grados a 60 grados latitud sur. ¿Sí? ¿Qué zonas abarca? Bueno, una zona climática conocida como zonas templadas. O sea, este tipo de proyección sirve para proyectar zonas templadas, para dibujar zonas templadas. Zonas templadas. ¿Qué latitudes abarca? De 30 grados a 60 grados. Muy bien, eso es importante. Ahora vamos con la siguiente proyección. ¿Qué nos faltaría? Si tenemos la parte del medio, las zonas templadas, ¿qué faltaría? Los extremos, los polos. Ahí sería la proyección azimutal. 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 También recordar que también le conocen como proyección polar. Polar. Porque va a representar los extremos polares. Y la cilíndrica también lo conocen como proyección de Mercator. Ese es un dato, Mercator. ¿Por qué Mercator? Porque es el padre de la cartografía moderna. Y fue el primero que elaboró un mapa sin deformaciones. Muy bien. Ese azimutal viene a ser como una hoja, ¿no? Un documento plano que se pega a los polos. Primero al sur, luego al norte. De esa forma va a representar en un documento partes de la Tierra. En esto será partes extremas. ¿Qué latitudes abarca? Bueno, esta zona abarcaría las latitudes de 60 grados a 90 grados. 60 grados a 90 grados. ¿Qué zona sería? Zonas polares. Sí, zonas polares. Ahora vamos a practicar. Por decirlo, si te digo, hay que elaborar un documento cartográfico donde dibujemos el mapa del Perú. ¿Qué tipo de proyección utilizarás? Muy bien, primero hay que ubicar en qué zona se encuentra el Perú. El Perú se encuentra en una zona tropical. ¿Qué tipo de proyección utilizarás? Las cilíndricas. Tipo de pregunta. Por decirlo, estoy en Francia. Necesito dibujar ese documento. Necesito dibujar ese mapa. ¿Qué tipo de proyección utilizaré para que ese mapa me salga lo menos deforme? La proyección cónica, que abarca las zonas templadas. Y la mayoría de países europeos, como Francia, Alemania. ¿Sí? Quiero dibujar la Antártida. ¿Cómo hago para hacerlo lo menos deforme? La proyección azimutal. ¿Sí? ¿Por qué menciono la palabra deforme? Es porque cada proyección lo que hace es representar parte de la realidad. Pero lo demás, esta parte templada y la zona polar, se va a deformar en cierta manera. Por eso habrás escuchado que el mapa de Mundi que tenemos, algo curioso. Cuando utilizamos el mapa de Mercator, todos los países del norte salen grandes y los países que están en América del Sur salen pequeños. Es porque utilizamos este mapa de Mercator. Se empieza a deformar estos lados. ¿Y cuál es la parte perfecta? La parte que abarca, la parte central, la parte de la línea ecuatorial, la parte de la zona tropical. Muy bien, chicos. Esto ha sido la clase de cartografía. Luego viene la segunda parte donde hablaremos ya de los tipos de documentos específicamente. Y muy bien. Bueno, chicos, saludos, estudien y repasen. Hasta luego.